Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Muy agradecidos en este día porque el Señor nos permite compartir otra nueva enseñanza, otra nueva reflexión extraída de este maravilloso libro de Proverbios. Estamos en Proverbios 15:5 hoy. Y el título de esta reflexión, de este mensaje maravilloso de la palabra de Dios, es El necio y el sagaz. Todos los seres humanos, en reglas generales, pasamos por una etapa de nuestras vidas que despreciamos el consejo de nuestros padres y luego nos lamentamos. Pero el de corazón necio nunca hace caso al consejo de su padre. Aquel que madura en su relación con su padre considera cada palabra de él porque sabe que lleva ventaja en la vida. Sabemos que hay padres inmaduros, pero en el caso del proverbio que nos toca analizar, se trata de dos clases de hijos. No es una cuestión acá de padres en este proverbio, sino de hijos. Proverbios 15:5 dice: el necio desprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección se hace sagaz. El libro de Proverbios se trata de consejos, descripciones, declaraciones y disciplina que un padre da a su hijo o un maestro a su discípulo. Recordemos que el libro de Proverbios es una recopilación de reflexiones y dichos de los sabios. Algunas son vivencias propias y otras son simples observaciones. Si retrocedemos un poco, veremos al rey Salomón aconsejando leer y escuchar proverbios a los incautos, a los jóvenes, a los sabios y a los hijos. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque serán diadema hermosa a tu cabeza y collar a tu garganta. Hay padres que son consejeros. El problema radica en los hijos que desprecian el consejo, como dice nuestro amado libro de Martín Fierro: un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Esta es una fracción de consejos de Martín Fierro a sus hijos. ¿Y cuánta razón tiene? Pero el problema que nos muestra el proverbio que estamos tratando es el hijo que desprecia el consejo de su padre, o por el contrario, el hijo que escucha y se hace prudente. Nuevamente nos encontramos con una elipsis de la palabra hijo. Una elipsis es una palabra que falta, pero con el contexto se entiende de qué está hablando. Aunque sabemos que se trata de hijos por la mención de padre. Analicemos primero la palabra necio, que en el hebreo es evil, ya la hemos analizado alguna vez, que significa necios, tonto, insensato, también se puede traducir como loco. Esta palabra también la encontramos en el inglés, evil, ¿sí? Significa malvado, perverso, dañino. Este sustantivo masculino, siempre moralmente malo, desprecia la sabiduría y la disciplina. Ya lo vimos en Proverbios 1:7, ¿sí? Una persona que desprecia la sabiduría y la disciplina. La raíz de esta palabra significa hombre perverso. La palabra evil en el hebreo o evil en inglés. El necio es un perverso que desprecia, del hebreo nahat, ¿sí? Nahat, o menosprecia el consejo del padre. Qué dolor, ¿no? Qué dolor para un padre engendrar a un evil, a un evil,
Proverbios 17:21 dice: el que engendra a un insensato para su propia tristeza lo engendra, y el padre de un necio no tendrá alegría. No es un problema del padre, no es que el padre hizo a propósito o decidió tener un hijo necio, sino que, o un hijo insensato, o un able, sino que en tantos hijos quizás puede tener uno, puede tener dos o tres, y siempre puede haber uno que sea exactamente lo contrario a lo que el padre quiere, o para lo cual el padre lo trajo, lo engendró. Delante de Dios esto es tan grave que en la ley mosaica, y lo vamos a leer ahora, en la ley mosaica dice en Deuteronomio 21, 18 al 21, que el hijo rebelde debe morir. Miren qué gravedad que tenía esto, que lo vamos a ver en Deuteronomio 21, para observar la gravedad que delante de Dios tenía esto. Dice del 18 al 21. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende la voz de su padre y la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar, es decir, se lo sacaba a juzgarlo, ¿sí? Y dirán a los ancianos de su ciudad: este, nuestro hijo, es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Y los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Y así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y será atemorizado. Miren ustedes hasta qué punto la gravedad de un hijo necio, un hijo insensato, un hijo rebelde, contumaz, sería la otra palabra. La palabra musar en hebreo significa consejo, corrección, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, instrucción, restricción. Esto puede aplicarse tanto a un padre con su hijo como a Dios con los seres humanos. Vean ustedes en Job 5:17, ¿qué nos dice en ese contexto? 5:17. Job 5:17 dice: dichoso el hombre a quien Eloha disciplina, no menosprecies la corrección de Shaddai, porque él mismo hace estar en dolor y restaura, hiere, pero sus manos sanan. ¿Ven? Ahí tienen ustedes la palabra musar, que puede ser reprensión, enseñanza, en este caso disciplina, en este caso corrección. Analicemos la palabra ab. Es interesante que la palabra padre en hebreo es ab, ¿sí? O de ahí también abba, ¿sí? Que es abba es como la primera palabra que un niño hebreo aprende a decir, y es la palabra que 3 veces se usa en el Nuevo Pacto, no en el Viejo Pacto, pero sí en el Nuevo Pacto, para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos tener esa relación tan íntima con Dios de decir Abba, es decir, nuestro corazón, nuestro espíritu puede decir Abba por esa relación íntima que tenemos por medio del Espíritu Santo, de decir Padre o papito mío o papaito, como dicen en algunas regiones. Esa relación de intimidad entre padre e hijo, cosa que en la antigüedad no tenía porque era un Dios lejano, no tenía esa... Dios podía llamarse Padre de Israel, de hecho se llama Padre de Israel, pero la gente, los seres humanos no podrían llamarle Padre porque no había esa relación íntima, personal que hay entre un hijo de Dios y su Padre, entre un hijo de Dios y nuestro Dios, ¿sí? Por ese engendramiento del Espíritu Santo que ha habido. Entonces, por medio del Espíritu Santo nosotros podemos decir Abba, ¿sí? Padre. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, en el libro de
romanos. Pero miren qué interesante que está esto. La palabra padre en hebreo es Ab, y está compuesta por la primera y la segunda letra del alefato hebreo, es decir, del alfabeto hebreo. La primera letra es el Aleph, que posee varios significados. Simboliza el poder transformador, poder cultural, energía creadora, poder de vida, canal de la creación, también el principio y el fin dado su atemporalidad. Por esa razón se le atribuye al Señor Jesús la Aleph y la Tav, ¿sí? Equivalentes al alfa y omega del griego, que significa primero y último, principio y fin. La segunda letra de la palabra Ab, padre, es la Bet o la Beit, que tiene como significado el nombre acrofónico casa, ¿sí? La Beit significa casa, de allí uno puede ver en Betlehem, casa de pan, o Betábara, o casa del paso. La palabra Bet tiene que ver con casa, ¿sí? Con una casa, con una habitación. Entonces, cuando los hijos se rebelan contra sus padres o menosprecian sus consejos, se dañan a sí mismos porque quiebran su relación con sus orígenes, con su familia, con su lugar de habitación. La Bet es como una C cuadrada y tiene techo, tiene piso y tiene una pared con una abertura. Es la primera letra de la Torá, de allí la palabra Bereshit, ¿sí? Génesis 1:1 es la primera letra de la Torá, la primera letra de la creación, de cuando aparece la creación. Por tanto, el hijo necio que desprecia o menosprecia el consejo de su padre está cortando una relación íntima con sus orígenes, con su casa, con su protección, con el lugar de su refugio. Por esa razón, Éxodo 20:12 es tan tajante con este tema. Dice Éxodo 20:12, honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. El hijo necio que deshonra a sus padres queda expuesto a la dura disciplina del Creador. El contraste de esto lo aplica el hijo que honra a su padre escuchando el consejo o la reprensión. La palabra hebrea wasomer, que se traduce como guardar, proviene de shamar, que significa para proteger, prestar atención a, también guardia o guarda. Wasomer o wasomer la encontramos en Proverbios 13:18, que dice: miseria y oprobio para quien rechaza la corrección, pero el que guarda el consejo, miren ustedes, pero el que guarda el consejo será honrado. También lo encontramos en 15:5, esta palabra wasomer. También la encontramos en 27:18. Observamos 27:18. Dice 27:18, dice: quien cuida la higuera comerá higos, y el que custodia a su amo recibirá honores. 29:18 también dice: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley, el que cuida la ley en su corazón, que la guarda en su corazón. Eso es lo que significa. E Isaías 56:2 también está esta palabra. El hijo que honra el consejo de su padre se hará a sí mismo un favor, pues se convertirá en una persona prudente. Ya vimos en proverbios anteriores el verbo arón, que también se encuentra aquí en 15:5, que significa astuto, avisado, prudente, sagaz. De aquí se desprende yarim, que es la palabra que encontramos aquí en Proverbios 15:5, que significa hacerse prudente, ¿sí? O como dice en Proverbios 19:25,
Golpea al burlador y el simple se hará prudente. Corrige al inteligente y aumentará su saber. Para terminar, dejo este consejo. No es el caso de este proverbio cuestionar a los padres, sino hacer de los hijos mejores personas, independientemente de cómo sean los padres. Mi consejo final es, muchas veces los hijos pueden decir, pero vos no sabés quién era mi papá o vos no sabés quién era mi mamá. Sí, es entendible. Que por algunos años culpemos a nuestros padres de cosas que nos han pasado, de cosas que hicieron mal o de quizás hayan sido malos padres. Pero llega un momento en que ya somos nosotros responsables de nuestra propia vida y somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Entonces, cuando entendemos eso, ahí es el momento que nosotros debemos entender que independientemente de cómo sean nuestros padres o de cómo hayan sido nuestros padres, la Biblia nos manda a nosotros a honrar a nuestros padres, principalmente porque es nuestro lugar de origen, nuestro lugar de despegue, es desde donde nosotros nacimos, es el lugar de protección, ¿sí? Cuando nosotros honramos, volvemos sobre nuestros pasos y honramos a nuestros padres, estaremos honrando nuestros orígenes y estaremos honrando también nuestra casa, nuestra familia. Haremos honra de aquellos que fueron nuestros progenitores. Por eso el consejo maravilloso del libro de Proverbios es que el que guarda la corrección de su padre o la disciplina de su padre o el consejo de su padre, se hace sagaz, es decir, se hace prudente, se hace sabio, ¿sí? Es importantísimo. Por eso dice, el necio desprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección se hace sagaz. Debemos comprender esto, ¿sí? No es, el proverbio no está hablando de cómo hayan sido los padres, sino cómo deben ser los hijos en el momento que recapacitan y entienden, ¿sí? Entienden la importancia que tiene honrar a sus padres, ¿sí? Que es independientemente de lo que haya pasado, el hijo es bendecido o los hijos son bendecidos cuando guardan la corrección o cuando guardan el consejo o cuando aprecian el consejo de su padre o honran a sus padres. Ese es el consejo del proverbio de hoy. Así que les dejo esta reflexión, Proverbios 15:5, para que ustedes lo puedan analizar conjunto con todos los otros proverbios que fui enumerando. Dios guarde sus vidas y Dios nos ayude. Yo puedo decir de mi testimonio, yo no tuve una buena relación con mi padre por muchos años. De hecho, me fui muy joven de mi casa. A los 13 años, antes de los 13 años, yo ya no estaba más en casa porque mi relación con mi padre era muy mala. Pero cuando logré entender, cuando entendí que mis orígenes, mi familia, mi casa, se desprendía de allí y estaba totalmente conectado con eso, conectado con la palabra padre también tiene que ver en el griego con pater, de allí patria, ¿sí? De allí la palabra patria, de allí la palabra que se desprende como familia, ¿sí? Hoy se habla mucho del patriarcado, sin embargo, la palabra patriarcado no es una palabra demonizada como la han demonizado hoy. La palabra patriarca tiene que ver con eso, con pater, con patria, con padre, ¿sí? De donde uno tiene su origen. Había un patriarca, en la antigüedad había un patriarca, un hombre mayor, de allí se desprendía toda la familia, hijos, nietos, bisnietos, y todos se hacía como un gran clan, como una gran familia, y todos vivían alrededor, por lo general alrededor de ese patriarca. Por eso en la Biblia tenemos patriarcas como
Abraham, de allí se desprenden toda la familia de Abraham, lo que hoy, por supuesto, es el pueblo de Israel y es el mundo árabe. También de patriarcas como Job, patriarcas como Isaac, como Jacob, como José, ¿sí? De allí se desprenden toda la familia. Entonces, alrededor de ese patriarca, de ese padre, había una gran familia y por lo general toda la familia se movía alrededor de el conocimiento de la sabiduría de ese patriarca. Hoy se ha perdido eso, pero siempre había un respeto lineal hacia esa persona, ¿sí? Hacia ese patriarca, hacia ese padre de familia. Por eso si volvemos a las raíces, volvemos a los orígenes de las cosas, por supuesto que con los años entendí esto y honré a mi padre hasta el día que falleció y eso me hizo mucho bien. Honra a tu padre, honra a tu madre, pero principalmente, esto siempre se habla del amor de la madre, pero no olvidemos el amor de un padre, que aunque muchas veces el padre esté lejos, nunca deja de amar. Recordemos que también el padre pasa por muchas situaciones y es necesario también poder comprender eso. Quiero orar hoy por los padres y por los hijos, pero principalmente por los hijos, para que puedan tener una buena relación con sus padres. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido por este precioso momento, por este Proverbios 15:5 que nos has mostrado, Señor, para que podamos mantener siempre esa honra hacia nuestros padres, para que aquellos que han perdido a su padre por la muerte o porque quizás nunca lo conocieron, puedan también, aún Dios mío, en esa distancia, puedan honrar esa memoria y honrar a aquellos que realmente, que realmente han paternizado sobre esos jóvenes. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes también para que honremos, Señor, a aquellos padres que trabajan día y noche por sus familias. Te ruego por aquellos papás que muchas veces se sienten despreciados por sus hijos precisamente porque el comportamiento de sus hijos es necio. Pero clamo en tu presencia, Señor, para que seas vos transformando todas estas cosas. En el nombre de Jesús te ruego por los que hoy escuchan y por los que escucharán en el futuro estas palabras. Gracias, maravilloso Dios, por estas preciosas enseñanzas. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, muy agradecido a aquellos que me han acompañado del otro lado y realmente nos vemos cuando nos veamos.